Déjenme saludar al doctor Isaac de Paz González, jurista, constitucionalista y amigo de Sin Censura, para hablar de muchos temas que están precisamente en la mesa del diálogo. ¿Cómo estás, doctor? Excelentemente, mi querido Vicente. Muy buena tarde a todo el público de Sin Censura. ¿Qué tal? Oye, déjame iniciar contigo, doctor. El magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez Mondragón, dice: no me voy, no va a soltar el hueso, y continúa la crisis en el tribunal a solo meses de que se vengan tal vez las elecciones más grandes en la historia de México. ¿Cómo ves la situación en el tribunal? Pues muy lamentable, pero por otro lado tiene algo de positivo, estimado Vicente. Bueno, ¿por qué lamentable? Primero, porque parece que esta crisis no viene de hace 5 minutos, ni del mes pasado. Yo creo que esta crisis se da en el marco de la excesiva politización del tribunal, eh, de cómo es un tribunal estrictamente político y no necesariamente jurídico, porque este tribunal tiene cierto grado de ilegitimidad, porque esos magistrados debieron concluir en el año 2019 y 2021 máximo, pero se autoextendieron el nombramiento. Digo se autoextendieron porque la Suprema Corte les extendió el nombramiento, se reeligieron, digamos. Ellos que están en contra de la no reelección y defendiendo la democracia, bueno, fueron reelectos de facto por la Suprema Corte en un procedimiento muy amañado, en un procedimiento en el que sí debo de decir que el ministro Saldívar y una minoría en la Corte votó en contra de esa reelección de facto que hicieron el PRI y el PAN en el 2016. Ya viendo que iban a perder el poder, que iban a perder el hueso, que no tenían nada para el 2018, dijeron, bueno, vamos a apuntalar, vamos a extenderles el nombramiento a este grupo de 7 personajes hasta el 2024. Entonces, ahora, curiosamente, que no ha tenido una solidez la presidencia del tribunal, ignoramos las razones, ignoramos del todo las razones por las que no ha habido una solidez en la presidencia desde el 2020 y luego el 2021 y luego esta de 2023. Pero lo positivo es que en su comunicado de ayer por la tarde, en donde el magistrado Reyes Rodríguez señala el porqué de esta contienda interna, el porqué de esta desconfianza que supuestamente le tienen el resto de sus colegas. Bueno, 3 magistrados, a excepción de la magistrada Janino Tálora, habla mucho de cómo se están manejando las cosas al interior del tribunal. Y es que si leemos puntualmente el comunicado, sin quitarle ni ponerle, básicamente están en contra, según el magistrado Reyes Rodríguez, porque les recortó el gasto, porque les está recortando el poder adquisitivo al interior del tribunal. O sea, no es un pleito ni siquiera jurídico, ni siquiera es un pleito político, es un pleito, desgraciadamente, según lo anuncia el comunicado de ayer, por los privilegios, por cuánto dinero les dan para ir a comer a restaurantes, por cuánto dinero se están gastando en vuelos de primera clase, por cuánto dinero están erogando en servicios personales que nada tienen que ver, desde mi punto de vista, con la función que desempeñan. Servicios que generan gastos notoriamente excesivos, notoriamente excesivos. Les pagan la comida, les pagan los pasajes, les pagan ayudantías, les pagan el chofer. Bueno, el magistrado Reyes Rodríguez habla también de cómo se están dividiendo ahí al interior del tribunal las áreas, las direcciones, la dirección de transparencia, la dirección de defensoría pública, todas las direcciones que están a cargo de estas magistraturas y también de las que concluyeron. O sea, es un pleito por el poder, es un pleito por los puestos, es un pleito por a ver quién se va a quedar con más plazas. Eso es lo que dice en resumen el comunicado. Yo creo que es un comunicado que yo
digo que habla muchísimo de lo que está pasando al interior del tribunal. Y ojo, Vicente, y eso es lo que pasa en todos los tribunales electorales de los estados. Así se reparten el queso. Y no solo en los tribunales, en los órganos autónomos, en las comisiones de derechos humanos. Así se reparten. Es básicamente un pleito por las rebanadas chicas, por las rebanadas grandes, por las migajas, es por todo lo que implica el presupuesto de esos órganos constitucionales, de esos órganos de impartición de justicia. Es muy lamentable por esa razón, pero te digo, tiene su lado positivo porque nos deja ver, ellos mismos se desnudan al interior ese tipo de manejos, ese tipo de prebendas, de negociaciones, y que al no haber negociaciones, entonces se piden renuncias entre ellos, se pelean y se sacan sus trapos sucios al ojo público. ¿Por qué no pasaba antes? Alguien me dirá, qué raro, ¿verdad? Que esté pasando ahorita. ¿Tendrá que ver en algo el presidente? ¿Tendrá que ver en algo la 4T? Bueno, el magistrado Reyes Rodríguez en su comunicado dice, pues lo único que estoy haciendo es poner criterios de racionalidad del gasto público, ajustar ciertos gastos, ciertas peticiones, ciertas prebendas. Ni siquiera se los está quitando del todo, los está ajustando, limitando. Y eso, claro, que se lo debemos a que por primera vez en este país alguien le hace caso a la Constitución. Esto quiere decir el presidente, la Cámara de Diputados, que están poniendo criterios cada vez más estrictos para la racionalidad, para la transparencia, para el ejercicio del gasto público. Porque, como a diario se lo repite el presidente, el dinero del presupuesto es dinero del pueblo, no es dinero de nosotros los que trabajamos en el ámbito público, es dinero de los impuestos, de mucha gente que trabaja. Entonces, no sé por qué han creído ellos que es dinero para ellos, es dinero que viene quién sabe de dónde, que ellos tienen derecho a gastarlo en lo que quieran y como quieran. Máxime, Vicente, que ganan unos sueldazos y todavía se les da al mes 24,000 pesos para que coman. Oye, con eso yo creo que comen aquí los migrantes que llegan a Tijuana, no sé, en una semana o algo así, ¿no? Es Claro. muy lamentable. Pero no son los únicos, doctor. Ahí está el caso de estas instituciones u organismos autónomos que el presidente ya dijo hoy buscará desaparecer. El presidente anuncia esta iniciativa para desaparecer a organismos como el INAI, la COFESE y el IFT, porque él dice que no sirven para nada. Yo difiero con el presidente, sí sirven para chupar como piojos del erario. Y es que estoy viendo que comisionados del INAI pagaron viajes, comidas, sabritas, Starbucks, con cargo al dinero tuyo, al dinero mío, y aparte, lo mencionaba hace rato, resulta que Adrián Alcalá es electo como el nuevo presidente del INAI. Pues este era uno de los comisionados teiboleros también. No tienen vergüenza y sigue la mata dando. ¿Cómo ves estos casos, mi querido doctor Isaac de Paz González? Mira, Vicente, esos órganos han sido muy criticados por muchos expertos, no solo por mí, ¿verdad? Que a lo mejor ni soy experto en autonomía constitucional, pero todos los estudios que se han hecho han demostrado que están politizados, que no hay coherencia, que duplican funciones, y eso es lo más importante. Por eso es la crítica que la hace un poco banal el presidente de que no sirven para nada. En realidad, lo que hacen los órganos autónomos ya lo hacen otras secretarías, lo que hace el INAI, la transparencia. ¿Por qué tenemos que ir a un instituto que es simplemente un intermediario entre la institución de la que yo quiero obtener la información y ahora tengo que ir forzosamente al INAI, a la plataforma, y luego esperar a que ella se los pida a la institución a la que yo le estoy pidiendo la información, y luego me la da, y luego yo me peleo con el INAI, con la institución, y luego al último amparo? O sea, es una burocracia en la transparencia. Y hacen mucha academia. Estos sectores gastan muchísimo dinero en congresos, en conferencias, en foros, pero pues eso ya lo hacemos en las universidades. O sea, no es necesario tanto gasto, porque esas actividades, como yo siempre he dicho, se duplican o triplican los presupuestos. El INE tiene presupuesto para transparencia
y para difundir información. Y también el INE, y también, bueno, seguramente el Tribunal Electoral tiene un área también de transparencia. Entonces, estamos ante un aparato burocrático que solo ha engrosado la capacidad, digamos, de gasto del Estado y no la capacidad de resolver problemas concretos. Entonces, en eso se perdió el neoliberalismo constitucional, en hacer distintos órganos, desmembrar el poder, supuestamente ciudadanizarlo, pero de ciudadanos estos poderes no tienen nada. Llega puro recomendado, llega puro compa cercano a los partidos políticos, desde el INE hasta el que mencionaste, el IFETEL, el INAI, y todos los órganos que también, ojo Vicente, existen sus pares, existen sus, sí, se le llama sus pares en los estados. O sea, no solo estamos hablando de un gasto federal, estamos hablando también de un gasto que se va en cada estado, existe un instituto de la transparencia. ¿Para qué sirve? No lo sé. Hay estados en los que me consta, ni siquiera van a sesionar. Sesionan una vez al mes porque ni siquiera tienen asuntos tan relevantes. Y tienen un aparato burocrático y ganan, bueno, yo creo que más que el presidente también en los estados. Así que sería una buena investigación que se tendría que hacer tanto académica como periodísticamente. Entonces, sí, tiene mucha razón el presidente en decir, bueno, pues no están sirviéndole al pueblo, que desaparezcan. No estamos para adornarnos con este tipo de órganos, que además, ojo Vicente, no existen en otros países. Ningún sistema constitucional tiene este tipo de órganos autónomos y no pasa nada. En Chile, en Brasil, en Ecuador, en Inglaterra, en España, en Francia, en Estados Unidos, hay algunos órganos reguladores que son como público-privados, pero son los únicos, no se duplican las funciones. Entonces, que intentaron hacer unos híbridos que simplemente no han funcionado. Y lo peor, que se prestan a opacidad, a corrupción y a clientelismo burocrático. Entonces, claro, pues tiene razón el presidente en su iniciativa. Y creo que también el presidente tiene razón en su crítica a Norma Piña, consejera presidente. Ya estoy pensando en otra institución. Ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el ministro Lainez, que al final son los responsables de que los fideicomisos no terminen en ayuda a los damnificados en Guerrero, como ya había avalado, así lo entendí, la ministra presidente Norma Piña. Y bueno, pues contra viento y marea mantienen el control de los fideicomisos en una clara falta de empatía con los necesitados y en un claro esfuerzo por mantener los miles de millones que están ahí controlados. ¿Cómo ves, doctor? Le hemos dado seguimiento a este tema y nuevamente se confirma lo que advertimos. Van a ser jueces y parte y fueron jueces y parte. Pues lamentablemente, Vicente, están siendo jueces y parte. Yo siempre he dicho, aquí lo he dicho en este programa, me lo han preguntado, es una facultad exclusiva del Congreso decir y decidir todo lo relativo al gasto público. No, no puede haber controversia porque se trata de la representación política del pueblo, de la ciudadanía que votó y que decidió elegir a estos representantes en el Congreso para que decidan qué hacer con nuestro dinero. Y así se había hecho históricamente, para bien y para mal. Hubo muchos precedentes en la Corte, en la época de Fox, de Calderón, en que decían que las cuestiones económicas eran competencia exclusiva del Estado y no cabía ninguna controversia judicial al respecto. Entonces, qué raro que ahora, cuando el Congreso quiere quitar estos privilegios que están encaramados en los fideicomisos, vienen a decirnos que resulta que son derechos laborales y eso pues es una absoluta mentira. Además, como tú bien dices, la ministra presidenta ya había dado la orden, lo dijo, ahí está el oficio, lo expuso públicamente, dijo que sí, que en efecto, bueno, que se fueran para los damnificados del huracán en Acapulco. Y ahora resulta que una minoría en el Poder Judicial, una minoría muy reaccionaria, yo agrego,
eh, pretende apoderarse del dinero público. Esto es inconcebible. O sea, ¿cómo un grupo de funcionarios quiere apoderarse del dinero público? Pues es absurdo, es inconcebible. El Estado tiene derecho a retirar. Si tú no te gastaste un dinero, por ejemplo, en las universidades, cuando no nos gastamos un dinero de que nos dieron para comprar un libro o 1000 computadoras o no sé, lo que quieras, y al final del año sobra, la federación dice, de la lana que te di no te la gastaste, venga para acá, te la recojo y ya. Y, y eso quiere decir que estás ahorrando dinero y entonces el siguiente año te voy a dar un poquito menos porque pues tienes y no te lo gastas. Pues es una regla de oro en el ejercicio del presupuesto. Yo no sé de dónde se sacaron estas figuras. Bueno, sí sé, ¿no? Los fideicomisos son figuras que precisamente se hacen para triangular dinero y sacarlo del juego legal y presupuestario. Esa es la idea de los fideicomisos. Entonces, qué lamentable que quien tiene que dar el ejemplo, quien tiene que dar el ejemplo en todos los aspectos de honradez, de transparencia, de eficacia presupuestaria, está peleando sus privilegios bajo el supuesto manto de que son y sirven para cubrir derechos laborales. Eso no es cierto, Vicente. A lo mejor si a los colegas del Poder Judicial les dan de ahí un bono, bueno, pero los bonos no forman parte del salario, o sea, eso su nombre lo dice, son bonos que pueden darte o pueden no darte, ¿no? O sea, un tipo de prestación que no es legalmente exigible. Entonces, qué mal ejemplo está dando el Poder Judicial, que además, qué falta de compromiso social tienen este tipo de personajes, porque la idea de suprimir esos fideicomisos es que esos 15,000 millones se vayan a apoyo para becas de personas de escasos recursos. Hay tanta niñez en este país, tantas necesidades educativas en los pueblos, en las ciudades, en las periferias, sobre todo de las grandes ciudades donde se vive la pobreza, se vive la delincuencia, donde la gente batalla mucho para llegar a la escuela, donde no tienen ni para una libreta o para un libro, para un diccionario, para una mochilita al inicio de clases o para comprarse los tenis para el desfile o para comprarse los uniformes. Hay niñez que solo tiene un uniforme, no tiene para 2 suéteres o 2 pantalones. Es muy lamentable esa mentalidad tan, que se quieren apirañar, así lo digo con esas palabras, el presupuesto, cuando ese presupuesto podría ir para la gente pobre. Eso sí creo que es el peor de los pecados, o sea, joderse el dinero público que es para los pobres, Vicente. Así es, joderse el dinero público que es para los pobres. Qué fuerte lo que dices, mi querido doctor Isaac de Paz González. Y si te parece, otro tema para cerrar, bueno, un par de temas, si me permites, doctor. ¿Qué piensas de esta portada que ha sido repudiada en la revista Siempre de Beatriz Pajés, que usa las suásticas en referencia a Claudia Sheinbaum, los símbolos nazis? Nosotros lo repudiamos desde la semana pasada. Durante el fin de semana hubo una publicación en diferentes periódicos de circulación nacional de un desplegado a favor de Claudia Sheinbaum y en repudio. ¿Qué piensas de esto? ¿Es parte de la desesperación de esta oposición política, mediática y hasta artística, porque hay muchos artistas ya de plano entrados en hacer campaña por Xóchitl Gálvez y en contra de Claudia Sheinbaum? También es parte de su verdadero rostro, Vicente. Lo dijo Monsiváis, o sea, la derecha es hipócrita, es estúpida. Y creo que es sumamente preocupante que cada vez recurran a las peores estrategias, a un discurso del odio, a un discurso y una analogía que nada tiene que ver en el contexto mexicano, que simplemente retrata lo que son en la derecha, y especialmente esta señora, una señora desesperada porque ya no tiene las prebendas del presupuesto que tuvo con Peña Nieto, una señora que no aporta nada al debate, al análisis, al contraste de ideas, a la comparación de datos, que simplemente está empeñada en atacar a Claudia Sheinbaum o la doctora Sheinbaum o Claudia, como dice Paco, ¿no? Entonces,
es muy lamentable que al amparo de la libertad de expresión se pretendan legitimar prácticas discriminatorias, xenofóbicas y de discurso del odio. Creo que por lo menos amerita una queja en la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación. O sea, una queja y una multa. Porque creo que un medio digital que tiene tanto alcance como es la revista, que bueno, tiene alcance mediático, ¿no? En Internet, no necesariamente en los kioscos, pero sí tiene un efecto pues muy preocupante porque anuncia que en el proceso venidero, en el proceso electoral que vamos a tener, se pueden dar este tipo de manifestaciones, de discurso de odio, y creo que es muy, muy lamentable. Y sí, como tú bien dices, hubo una carta, un desplegado que unió a varios pues, personajes públicos de distintos, quizás hasta grupos políticos diversos, en contra de esta portada, ¿no? Que estamos viendo ahí. Porque creo que tú lo has dicho y creo que siempre muy pocos te lo reconocen, que cuando se trata de un ataque personal, directo, por mucho que tengamos una diferencia con un actor político, un periodista, una periodista, pues no podemos llevarlo al plano personal y creo que tenemos que por lo menos solidarizarnos con ese tipo de ataques. Así que qué lamentable. Obviamente yo creo que no va a pasar a mayores. Todo el mundo sabemos qué tipo de proyecto político encarna la doctora Claudia Sheinbaum y qué tipo de discurso de odio mantiene y ha mantenido Beatriz Pajés. Y lo vemos simplemente con los personajes que desayuna, que no voy a decir sus nombres porque ni vale la pena. Y yo creo que cada quien, la historia va poniendo a cada quien en su lugar, y creo que así como la doctora Claudia va ascendiendo en las encuestas, en el escenario público, se le ve cada vez más consolidada, la oposición va hacia abajo, cayendo, cayendo, cayendo hasta lo más profundo, y no sé hasta dónde puede caer, porque con esto Pajés cayó más bajo de su propio parámetro, Vicente. Así es, querido doctor Isaac de Paz González, ¿por qué no cerramos aquí esta conversación siempre agradable, sin censura, para invitar a la audiencia a que también te apoye en redes sociales, doctor? Claro que sí, Vicente. Muchas gracias por el espacio, por la libertad de crítica. Me pueden seguir en X o Twitter, como yo les sigo diciendo, en @Isaac de Paz. Ahí aparece en el cintillo, en @Isaac de Paz. Y en mi canal de YouTube, Isaac de Paz González. Muchísimas gracias, Vicente, y un saludo a todo el público. Y pues atentos porque esto se va a poner bueno. Muchas gracias. Así es, se va a poner mejor, mi querido doctor, el doctor Isaac de Paz González, hablando con nosotros sin censura. Te veo pronto, doctor. Saludos hasta la querida y sabrosa frontera allá en Tijuana, Baja California. Bueno, déjenme Saludos, saludar Vicente. también. Claro que sí.